Molina. La Ley de Defensa contra Incendios, que si bien en su mayoría de artículos fueron derogados en el 2017 con la expedición del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, está vigente desde 1979, es decir, 45 años. El COESCOP integró en un solo cuerpo normativo a las entidades de seguridad ciudadana y de orden público. Esto es Policía Nacional, el Sistema Especializado Integral de Investigación, Medicina Legal y Ciencias Forenses, las entidades complementarias de seguridad de la función ejecutiva, como el Cuerpo de Vigilancia Aduanera, el Cuerpo de Vigilancia de la Comisión de Tránsito, el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria. De igual forma, se normó respecto de las entidades de seguridad de los gobiernos autónomos descentralizados y metropolitanos, que son los cuerpos de agentes civiles de tránsito y cuerpos de bomberos. 8 instituciones con características diferentes que, si bien es cierto el COESCOP, se establecieron disposiciones comunes y específicas. Existen aspectos que con el pasar de los años, desde la vigencia de este código, es necesario que actualicemos y requieren mejoras o aclaraciones. En el caso del Cuerpo de Bomberos, el tener 2 normas que los regulen, la Ley de Defensa contra Incendios y el COESCOP, es lo que ha generado esta propuesta que permite expedir una nueva ley orgánica que recoja todos los aspectos positivos de cada una de estas leyes, que en algún momento o por alguna razón se obviaron ciertos criterios o no fueron claros en el texto que está en vigencia. El COESCOP tuvo un importante aporte al establecer el carácter de autónomo de los cuerpos de bomberos y además también de estar adscritos a los gobiernos autónomos descentralizados. Estas 2 características lograron la estabilidad institucional y el respeto a la carrera de sus integrantes y han sido ya ratificadas por varias sentencias de la Corte Constitucional que han declarado inconstitucional algunas ordenanzas municipales que pretendieron atentar contra esta autonomía. Incluso la Corte Constitucional, en la sentencia 1218 SINCC de junio 27 de 2018, declaró inconstitucional la letra A del artículo 281 del COESCOP, que disponía que las alcaldesas o los alcaldes que formen parte de este máximo órgano de planificación y gestión administrativa y financiera de los cuerpos de bomberos, pues al decir de la Corte, que voy a leer textualmente, dice: al disponer que sea el alcalde o su delegado quien presida el Comité de Administración y Planificación del Cuerpo de Bomberos, teniendo además voto dirimente, invade las competencias que son exclusivas de los cuerpos de bomberos y que han sido otorgadas tanto por la Ley de Defensa contra Incendios, ley especial que debe primar en esta materia, como por el artículo 140 del COTAD y por el artículo 274 del mismo COESCOP. Además de mantener estas 2 características, el texto propuesto reconoce, en concordancia con lo señalado en la Constitución y en la Ley Orgánica para la Gestión Integral de Riesgo, a la Secretaría Nacional de Riesgos como el ente rector nacional del Servicio de Prevención, Socorro, Extinción de Incendios, al ser los cuerpos de bomberos parte del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Integral de Riesgos de Desastres. Todos aspectos relacionados a los niveles y roles de gestión, así como los grados, no tienen variación. Son los mismos establecidos en el COESCOP. ¿Y cuáles son los cambios entonces? Se establece, por ejemplo, un jefe de bomberos que pueda ser reelegido por una sola vez en un periodo similar al inicial, esto es 4 años. Se garantiza a quienes dejen de ser jefes de bomberos por cumplir su periodo
la pertenencia en la institución hasta que cumplan los años correspondientes para que puedan acogerse a la jubilación. Se establece también el tiempo mínimo en cada grado no puede ser menor al de 4 años y se establece de manera expresa que será nulo el ascenso que incumpla con lo previsto en esta ley en los reglamentos internos que para el efecto expida cada cuerpo de bomberos. Se crea también un Comité Nacional de Bomberos que no implica la generación de gasto público, pues está integrado por 3 jefes de zona que actualmente prevé la Ley de Defensa contra Incendios y 2 jefes de capitales de provincia que conforman cada zona bomberil. Es fundamental una instancia de asesoramiento, por eso se ha pensado en este comité y se ha colocado también de manera textual en el proyecto que el comité no generará gasto público adicional para la contratación de personal o para la compra de equipos. El personal de apoyo que se requerirá para el cumplimiento de sus funciones deberá seleccionarse del personal que ya forma parte del cuerpo de bomberos. En cuanto a los ingresos, se establecen los mismos que en la actualidad perciben, pero se dispone la obligatoriedad de la transferencia a sus cuentas en un plazo no mayor a 15 días, tanto aquellos que recauda el GAD municipal como los que se perciben por los usuarios del servicio eléctrico. Otro tema que se agregó a pedido de los cuerpos de bomberos es la norma que prevé la retención al 100% del IVA en sus cuentas, en aplicación a lo dispuesto en el tercer inciso del artículo 62 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Sobre el Consejo de Administración y Disciplina, que es denominación que existe en la actualidad en la Ley de Defensa contra Incendios, pero que el COESCOP, al tratar de unificar la terminología con los otros grupos de seguridad y orden público, lo llama Consejo de Administración y Planificación, se establece con claridad que estos proponen al Consejo Cantonal los pliegos tarifarios de servicios, pues la competencia tributaria corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados. Hasta aquí, señora presidenta, colegas asambleístas, podrán darse cuenta que ninguna de las reformas podría interpretarse como un retroceso o un perjuicio a sus integrantes, de forma de que quienes actualmente están regulados por la Ley de Defensa contra Incendios y el COESCOP tendrán normas que más bien fortalezcan su labor actual. Los años máximos permitidos en el cargo permiten la alternabilidad y los años mínimos en cada grado asegura una carrera sin presiones e injusticias. Pero ahora quiero referirme a otra realidad que tal vez no fue clara cuando se expidió el COESCOP, realidad que no es nueva, pues data incluso desde antes del nacimiento de la República, y que no solo existe en Ecuador, sino también en Perú y en Chile. Y me refiero a las mujeres y hombres que de manera voluntaria se someten a todas las exigencias de ingreso, de guardias, de cursos de ascenso, de asistencias a emergencias y para quienes el texto actual no ha sido claro. Cuando escuchamos la palabra voluntario, nuestra mente inmediatamente lo asocia a una idea de una persona solidaria que ayuda cuando puede. Pero en el caso de los cuerpos de bomberos, se acepta el personal voluntario para la carrera bomberil. Y es mucho más que eso. El caso más representativo, pero no el único, es el caso de Guayaquil, que tiene 189 años de vida institucional con una estructura directiva y operativa de casi 2 siglos, conformada mayoritariamente con personal voluntario. Y es que al día de hoy, 655 son los bomberos pagados y 2.400 son los bomberos voluntarios. Para esta realidad,
que, como mencioné, existe en Perú, en Chile como estructura nacional, la nuestra un poco más a nivel cantonal, es que hemos propuesto textos que reconocen la carrera de estas personas, que han dedicado años de su vida al servicio de su comunidad. Y para que no se confunda la concepción de voluntarios que tradicionalmente utilizamos, hemos puesto en el proyecto del Cuerpo de Bomberos que existe personal remunerado y no remunerado. Esta última expresión en referencia a quienes, cumpliendo con las mismas exigencias mencionadas de ascenso, de régimen disciplinario y de demás disposiciones que rigen a los bomberos, pudiendo tener de esta manera dos términos claros. Una es el bombero que forma parte del escalafón institucional, que le asignan roles operativos o directivos, que cumplen con las exigencias de cursos, guardias, tiempos de servicio y otros. Y otro, el que solemos simplemente llamar voluntarios, aquella persona que únicamente presta su aporte solidario cuando puede. Para este importante número de ecuatorianos que, como lo indiqué, responden a una realidad desde antes del nacimiento de la República y que existen hace casi 2 siglos después, ponemos a su consideración estos artículos que reconocen su labor y que además es una deuda incluso de este legislativo para quienes en el 2003 combatieron el fuego que consumía este Parlamento, para quienes estuvieron en mi provincia, en Manabí, en el terremoto de abril del 2016, para quienes estuvieron en México en el 2017 o en el incendio forestal de Chile, en el deslave de Alausí y otros sucesos. Desconocer su carrera, pedirles que solo cuando puedan sirvan a su patria es romper abruptamente con una realidad existente. Y en el caso de Guayaquil, porque es la ciudad que he tomado como ejemplo, podríamos poner en riesgo su capacidad de respuesta, pues son 2.400 bomberos con roles operativos y directivos, que serían reemplazados por los 655 rentados, personas que en 2 turnos, estamos hablando de 300 bomberos aproximadamente, tendrían que cubrir con las responsabilidades de todo un cuerpo de bomberos de una ciudad ampliamente extensa geográficamente y con una gran densidad poblacional. Pero así como el reconocimiento de la carrera bomberil de estas personas se ha propuesto, al igual como ya lo han hecho Perú, Chile y otras ciudades de Argentina, por ejemplo, como Bariloche, también es necesario que de manera expresa en este proyecto se incluya una disposición que prevea la responsabilidad administrativa, civil y penal del buen uso de los recursos públicos en el ejercicio de sus funciones. Hoy se da, Contraloría audita todas las instituciones públicas, pero es necesario su inclusión expresa por un tema de responsabilidad y de transparencia. La Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados, Competencia y Organización del Territorio ha analizado este proyecto de ley, propuesta del asambleísta Cristian Vega, y ha recogido los aportes de 3 jefes de zona bomberil, de varios cuerpos de bomberos del país, a fin de enriquecer este texto. Hoy invitamos a todos ustedes para que remitan sus aportes para poder construir una ley que fortalezca la labor de los cuerpos de bomberos, incluyendo a todos a quienes por años han servido con abnegación y disciplina. Estamos también abriendo las mesas de trabajo para escuchar a todos quienes con sus aportes quieran llegar al enriquecimiento de este proyecto, incluidos los distintos cuerpos de bomberos del país y el aporte valioso de ustedes, compañeros legisladores. Muchas gracias. La asambleísta